Bienvenidos todos a las jornadas académicas Nuevos Rumbos después del COVID. El día de hoy vamos a presentar lo que es el primer conversatorio titulado Transformando las aulas con el uso de TICs en la educación primaria. De invitada, la maestra en tecnología educativa, Aledaida García Gatell. Muy bien, les comento un poco del currículum de nuestra invitada. Ella tiene la formación académica, es doctorante en Educación y Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Cuenta con una maestría en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal Veracruzana Enrique Betzamen. Obtuvo el Premio Estatal y Medalla a la Labor del Maestro Veracruzano en el ámbito Innovación Pedagógica, otorgado por la Secretaría de Educación de Veracruz por el proyecto Aula Veracruz 2.0, Innovación Pedagógica con uso de TIC y redes sociales. También obtuvo el reconocimiento por el Ayuntamiento de Jalapa por innovación pedagógica, uso de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al aula. Es evaluadora nacional del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación en las Escuelas Normales, perteneciente a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública como representante del Estado de Veracruz. Es coordinadora de mesa en Estrategia Nacional de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal en el programa de fortalecimiento a la excelencia educativa de la Dirección General de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública. Pues no me cabe más que darle la bienvenida, maestra, a este conversatorio, y pues qué mejor que empezar estas jornadas académicas con alguien de su talla. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Alejandro Camarena, qué gusto saludarlo. Vega Camarena. En esta ocasión, en estas jornadas académicas, en realidad estos esfuerzos que hacen las instituciones por dar a conocer lo que está pasando en la realidad educativa es muy necesario, porque todos estamos viviendo una situación que no imaginamos y pues todos tenemos que hacer de frente, y qué mejor con este tipo de conversatorios en donde sí es muy importante escuchar la opinión de todos, de los maestros que estamos frente al grupo, de los académicos, de las autoridades, y pues muchas gracias por la invitación. Sí, maestra, para eso estamos precisamente, como dice usted. Ahorita con todo esto de la pandemia, del confinamiento, pues no hay otra alternativa más que usar precisamente los medios digitales, ¿no? Que es precisamente con lo que queremos arrancar estas jornadas, hablando precisamente de cómo se han transformado las aulas en la educación primaria ahora que llegó esto, que no nos esperábamos, y ahora sí que díganos qué es lo que ha estado pasando, cómo ha sido esa transformación, cómo siente usted que lo está viviendo, ¿no? Pues las aulas definitivamente se han transformado, la escuela como tal se ha transformado, y el uso de las nuevas tecnologías han dado un giro en las posibilidades formativas de la sociedad. Ya no estamos atendiendo los retos educativos como lo veníamos haciendo hace 3 meses, que estábamos a lo mejor en la comodidad de nuestra aula, en la comodidad de nuestra rutina, de nuestra escuela, con ciertas herramientas, y ahora nosotros mismos nos hemos tenido que transformar, no nada más las escuelas, sino los maestros, los alumnos, las autoridades, y el rol que también están jugando los padres de familia. El ámbito educativo se ha estado viendo afectado, y el uso de herramientas digitales es una necesidad manifiesta para el docente que enfrenta este nuevo reto, que enfrenta esta pandemia que no teníamos considerada. Y finalmente los dispositivos electrónicos son los que están tomando protagonismo. Pero hay que ser muy responsables, porque esta dinámica a la que nos estamos enfrentando con los nuevos dispositivos, tenemos que irla siguiendo de cerca, y con
siguiendo los enfoques correctos, ¿no? Porque tenemos que entender que este nuevo proceso que estamos viviendo, esta interacción con nuestros alumnos de una nueva manera, es lo que va a definir el rumbo hacia dónde los llevamos o hacia dónde queremos que su aprendizaje vaya, ¿no? Las herramientas se están volviendo un medio, pero también debemos entender que quien está diseñando los contenidos debe de tener claridad, insisto, en el enfoque que se va a trabajar, en el enfoque pedagógico con el que vamos a estar precisamente trabajando para que nuestros alumnos construyan de manera natural el aprendizaje, pero en sus nuevos entornos, ¿no? Los maestros, como te comentaba, se están transformando, están entendiendo los contextos en donde están desenvolviéndose, están entendiendo el contexto de sus alumnos, porque la Secretaría está emitiendo algunas estrategias, están dando algunos contenidos, algunas herramientas con las que se tienen que trabajar, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado en estas fechas, por ejemplo, historias virales que son muy bonitas. Recuerdo por ahí el caso de la maestra que llevó a sus alumnos, ahorita que regresamos de vacaciones, bueno, en que no eran vacaciones, en donde la maestra lleva los materiales a sus alumnos dentro de una comunidad porque sabe perfectamente que ellos no cuentan ni con electricidad, ni con internet, ni con televisión. Entonces, nos estamos adaptando a lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos otro ejemplo de las historias que te comento que se volvieron virales, de un jovencito en El Salvador, que subió por ahí el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, en donde este jovencito se ve la fotografía de su casa, que es muy humilde, que se ve que está en una comunidad muy alejada, y el joven está arriba de las ramas sentado haciendo la tarea con un teléfono celular tratando de captar la señal, ¿no? En donde también está probando que los estudiantes quieren seguir adelante, que tienen esa necesidad de seguir estudiando y que buscan las maneras. Entonces, son imágenes fuertes en donde nos acuden y nos dicen, hay gente que sí quiere estudiar, aunque no tiene los recursos, aunque no tiene la tecnología. Y bueno, esta historia acabó muy bonita porque, bueno, el presidente le mandó a poner la conectividad, varios dijeron, yo le regalo una computadora, historias así muy bonitas. En México tenemos muchos casos similares que no han sido derivados de esta pandemia, sino que hemos visto muchas fotografías de niños que trabajan en la calle, lamentablemente, y que también quieren seguir con sus tareas y las hacen ahí donde están vendiendo, en los cruceros o en donde estén trabajando. Y finalmente nos abre los ojos a los maestros para decir, la gente quiere prepararse, pero también nosotros necesitamos brindarles herramientas, ¿no? Y otro más para terminar las historias que le comentaba, está el ejemplo de la maestra que se viralizó hace un par de semanas, 3 semanas, en donde ella trata de enseñar a través de un video a sus alumnos a contar, muestra una hoja en blanco y cuando empieza a contar, vamos a contar hasta 5, resulta que el dibujo que había hecho presentaba 6 dedos. Entonces se volvió un motivo de burla, se volvió memes, todo el mundo se reía de ella porque decían, bueno, esta es la nueva educación, esto sucedió en un libro de primaria, y no estamos viendo, tiene muchas lecturas, ¿no? Pero no estamos viendo que a lo mejor la maestra apenas está enfrentándose a ese reto de presentar contenidos a través de un video, y en lugar de mostrar nuestra solidaridad, lo que hicimos pues fue burlarnos de ella, ¿no? De reírse y no, a lo mejor no vimos que a lo mejor le falta capacitación o que lo está intentando. Y yo creo que es aquí en donde también nosotros como docentes y como sociedad tenemos que mostrar muchos valores. Siempre nos estamos enfrentando a 3 cosas. Lo que el programa quiere que enseñemos, lo segundo es lo que realmente enseñamos y 3, lo que aprenden nuestros alumnos. Entonces, ahorita debemos estar muy atentos al cómo están aprendiendo nuestros alumnos, que están metidos en una dinámica familiar que a veces no conocemos y queremos que a fuerza lo que vimos en la televisión, eso aprendan. Sí, y lo que muchas veces también es los recursos con los cuales tienen, ¿no? A cuáles tienen acceso y a cuáles no. Muchas veces pensamos que todos son igual que como es en la ciudad y conocemos precisamente
otras zonas más marginadas dentro de la misma zona urbana que no tienen los mismos recursos. Y pues Sí. sería precisamente en las zonas rurales donde precisamente carecen de algunas de estas tecnologías, ¿no? Y la importancia aquí también de la infraestructura, tanto física del centro de trabajo, del centro educativo, y el apoyo que pueden llegar a tener sus padres, ¿no? Porque pues yo creo que parte de ello, pues no toda la educación la reciben en la escuela. Pues, ahorita que hablamos de todo esto, de que ya muchos a nivel primario, pues los niños ya tienen acceso a varios dispositivos y hablamos de que estamos en la sociedad de la información donde lo que más hay, donde entramos quienes tienen acceso precisamente al Internet, pues muchas veces los dejamos sueltos ahí a los niños, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea la importancia precisamente de esto, de que sean supervisados los muchachos en esto? Porque a lo mejor nosotros es muy fácil decirles, ¿sabes qué? Pues ahorita vamos a estar encerrados un mes, 2 meses, pues aquí está tu tablet y entretente en algo, en lo que te están dejando, y yo como padre de familia me voy y hago también lo propio, ¿no? Porque estamos hablando también de que los adultos pues también estamos en casa, también estamos haciendo home office y dejamos por allí a los muchachos, a los niños. ¿Usted considera que ahorita realmente se habla de que son nativos digitales, pero esto querrá decir que están preparados para la administración de los contenidos dentro de sus dispositivos o habrá algo que hacer? Dos cosas. Bueno, en la primera pregunta que me hace acerca de la supervisión que se debe de tener, esta supervisión debe de ser siempre, no únicamente porque estamos en tiempo de pandemia y le estamos dejando los dispositivos a los jóvenes, ¿no? Esto es desde que una familia decide darle un dispositivo a un alumno, llámese tablet, computadora, celular, siempre deben de estar supervisados, ¿no? Hacer uso de los controles parentales para que evitemos riesgos innecesarios y no los expongamos a tener situaciones que pueden derivar en cuestiones que nos pueden lastimar como familia, ¿no? Eh, pues se han conocido historias muy tristes en donde precisamente por contactos que se han hecho dentro de las redes sociales, que a lo mejor los papás ni siquiera sabían que los alumnos o los hijos tenían redes sociales, conocen a gente que tiene malas intenciones y pues obviamente se ponen en peligro. Entonces esta supervisión yo la recomiendo siempre en consenso con el hijo, ¿no? Y la segunda, la pregunta, si los alumnos son realmente nativos digitales. Yo creo que es muy importante que rescatemos precisamente este término que acuñó, perdón, Prensky en 2011, que es un escritor estadounidense que él escribe o él los describe en un ensayo que publicó que se llamaba La muerte del mando y del control. Describía a esta generación como aquellas personas que han crecido con la red, ¿no? Y este proceso tecnológico que va implicando el hecho de que te relaciones con la red, ¿no? Ellos estaban muy familiarizados con la parte de manejar equipos tecnológicos, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con papás que les gusta mucho comentar que sus hijos, yo le di una tablet y él solito le prendió, la apagó, sabe, le mueve y demás, ¿no? De acuerdo a Prensky, esta generación Z, por ejemplo, que son los chicos nacidos entre 1995 y el año 2015, que son los jovencitos que ya están culminando una carrera, y también son los que están entrando a preescolar, son los que estamos atendiendo en esta generación los docentes. De acuerdo a Prensky, los rasgos que caracterizaban a los nativos digitales son que ellos quieren recibir la información de manera práctica, ágil, inmediata, ya quieren resultados ahorita, se sienten atraídos por las multitareas, a ellos les gustan más los gráficos que los textos, se inclinan por accesos muy rápidos. Y,
de acuerdo a este ensayo, los jóvenes, en teoría, porque ahorita sí ya lo tenemos que ver como una teoría, funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en la red, tienen conciencia de que van progresando, lo cual les produce cierta satisfacción y al mismo tiempo les da una recompensa inmediata, ¿no? Pero ahorita habría que preguntarse si realmente está sucediendo eso, si realmente son nativos digitales, o bien solamente están siendo nativos digitales de las redes sociales, porque no es lo mismo que tú sepas usar la parte técnica de un dispositivo móvil, ¿no? Como lo mencionaba, prenderlo, apagarlo, pero esto no significa necesariamente que lo estés administrando de la mejor manera o que estés obteniendo un beneficio académico de sano esparcimiento, que es muy válido, ¿no? Ahorita también han circulado muchos memes en la red en donde, por ejemplo, hay una fotografía que recuerdo, una ventana con unos cables cortados, donde dice que le fueron a cortar los alumnos los cables, el internet a la maestra para que ya no le mande más tareas a los niños, y hay otro por ahí meme muy famoso que está circulando en donde dice, pues yo ya vi todas las películas de pandemia y en ninguna mandan tareas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estos jóvenes que dicen, ya no quiero tareas, ya no quiero hacer nada, ya que ya estoy cansado, ¿no? Entonces, sí quiero estar en el TikTok, sí quiero pasarme mucho tiempo viendo los TikToks, haciendo TikTok, grabándolos, bailando, imitando la voz de conocido comediante, o haciendo retos, ¿no? Entonces, regresamos nuevamente a la imitación, ¿no? A la cultura de la imitación, en donde unos cuantos otra vez van a marcar las tendencias y los demás van a hacer el famoso challenge, que es otra imitación, ¿no? Como es ese famoso del papel de baño, que te lo pones en la parte de atrás, en un movimiento lo tienes que agarrar, entonces te grabas en donde tú puedes, si te salió o no te salió, entonces se da una serie de retos ahí en estas plataformas o en estas redes sociales que dices, bueno, o sea, sí les gusta estar entreteniéndose en los dispositivos móviles, pero cuando estamos hablando ya de una tarea o de algo académico, entonces, pues ya estoy cansado, ¿no? Entonces ya es mucho, entonces hay que ir a cortar del internet a la maestra, ¿no? Hay dos historias también que circulan en internet que me llamaron mucho la atención. Una es la del loro de Paco, en donde está una maestra trabajando en Zoom, y uno de los estudiantes pues se para, en la parte de atrás aparece un loro en el mueble, y al final de cuentas la maestra lo saca de la clase, entonces presentan unas pantallas del WhatsApp, porque obviamente ya todo lo que hagamos queda para siempre, presentan esas pantallas del WhatsApp en donde sigue la historia con la maestra y dice, ¿por qué me sacó, no, de la clase, profe? Si sí era mi loro, porque en realidad sí estaba un loro atrás, no era un fondo. Y entonces la maestra le dice, porque que distraes a tus compañeros, ¿no? Entonces, en realidad no le estamos dando a veces la seriedad. Y por el otro lado también decimos, bueno, pero también se vale mantener el humor en las clases, esos chascarrillos, esos momentos de socialización que a veces rompen la atención y la seriedad de una clase, que es nada más, tú hablas y tú como docente hablas y los demás tienen que aprender de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese equilibrio dentro de las clases que se están dando ahora a través de plataformas como Meet, Zoom, etcétera, ¿no? Y la otra que me gustó fue de un jovencito que puso en Twitter que su maestra le había pedido que hicieran una maqueta, ¿no? Y dice, espero que mi maestro no se dé cuenta de que hice mi maqueta con Photoshop, ¿no? Entonces él presenta un movimiento o una fotografía en donde efectivamente él solamente pone las manos y todo es ¿cómo se llama? Una estructura de ADN en donde la crea a través del Photoshop. Entonces, bueno, por un lado está la creatividad de los alumnos, que bueno que nos salió a comprar materiales, que bueno que lo pudo hacer, pero por otro lado no sabemos cuál es el propósito que tenía el maestro, si era manipular algún tipo de material, a lo mejor aprender a hacer alguna escultura, y no lo está logrando. Entonces, son situaciones que nos hacen reflexionar sobre si los alumnos realmente sí son nativos digitales y hasta dónde es ese nativo digital de acuerdo a la definición que se dio de este concepto. Muy bien. Hablaba usted aquí precisamente de la parte, pues, por un lado los estudiantes, ¿no? Y por otro lado yo creo que también es importante los docentes.
Muchas veces, o yo creo muchos docentes, los que ya están con muchos años de servicio, pues yo creo que también a veces se vieron, yo creo, un poco atrasados, podría decirse, en esta parte del manejo de las tecnologías de la información. ¿Usted cómo considera o cree que todos ya ahorita se han estado capacitando para poder hacer la administración y llegar precisamente a lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Que es que a lo mejor son muy prácticos en la escuela, físicamente tienen muy buenas ideas. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos años de experiencia y les ha funcionado. Este cambio que se vio disruptivo, ahora sí, de que regresar a casa y ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Yo considero que debe ser importante también ver esa otra parte, ¿no? Ese otro trabajo extraordinario que se está haciendo precisamente los formadores, los docentes, porque pues ahora toda la planeación didáctica que tenían, pues van a tener, o se tuvo que cambiar, ¿no? Ujú. Bueno, si hablamos acerca de la formación docente, esto siempre ha sido una de las preocupaciones de los sistemas educativos del mundo. No es algo exclusivo de México. Todos los sistemas educativos han estado preocupados precisamente para formar a quienes van a formar a sus ciudadanos, vale la redundancia, pero cada quien lo ha hecho de formas diferentes, ¿no? La formación, primero debemos entender, ¿no?, que la formación inicial de un docente se da en las escuelas normales, ya sea públicas o privadas, y la formación continua o permanente es aquella que ya se da cuando estamos en el ejercicio docente, y esta no necesariamente, por lo menos en México, no es obligatoria. Entonces, hay veces que muchos deciden que hasta lo que estudiaron la normal, que eso es todo lo que van a estudiar. Entonces, ya no hay esa formación docente continua, ya no hay esa educación permanente para los docentes. Y bueno, por ejemplo, Paulo Freire decía que un docente es aquel que acompaña en el proceso formativo de otros, el que facilita el aprendizaje, el que comparte, el que prepara y el que se prepara con otros en un ambiente de convivencia y responsabilidad común, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablar de que vamos a orientar a nuestros alumnos si nosotros mismos no estamos capacitados, ¿no? Porque una de las necesidades primordiales de un docente que trabaja formando a otros, pues es la formación permanente en las ciencias de la educación, sobre todo en la pedagogía, que se considera la más importante, ¿no? Nosotros como docentes del aula requerimos desarrollar ciertas habilidades y saberes pedagógicos para poder entender cómo se están llevando a cabo los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, preguntarnos cómo aprenden, y si a lo mejor nos costaba trabajo hacerlos dentro de las aulas, pues ahora tenemos que entender cómo están aprendiendo en sus casas, en sus ambientes de familia, que no sabemos cómo son los ambientes de familia, no puede ser una familia que esté muy unida y que todos se apoyen, y puede ser que tenga el papá que golpea o la mamá que a lo mejor abandonó a los hijos, o que se encarga solamente la abuelita. Entonces, si nosotros no conocemos esos ambientes de aprendizaje, pues no vamos a poder orientar a nuestros alumnos, y para eso necesitamos una profesionalización docente, ¿no? Necesitamos desarrollar 3 tipos de competencias. La primera, las competencias personales, que pues estamos hablando de tener los valores, la sensibilidad, la empatía, la tolerancia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está viviendo el padre de familia que no estoy viviendo yo ahorita como docente, ¿no? Ser tolerantes. Es que, ¿sabe qué, maestra? No pude ver la tele, no pude ver las clases, no alcancé a copiar las preguntas. Pues hay que entender, ¿no? Que están viviendo situaciones difíciles y que necesitamos también adaptarnos y ser flexibles con ellos, ¿no? Necesitamos tener liderazgo para poder llevar o conducir ese grupo de padres de familia que son los que nos están apoyando ahorita, y también tener liderazgo para conducir a nuestros alumnos a la distancia, ¿no? Y esto también es o no estar encima de ellos todo el tiempo presionándolos, o mantener una distancia sana también, en donde cuando ellos necesiten de nuestra presencia, pues estar ahí, ¿no? Y también tener el tacto
para decir las cosas, porque si un alumno me manda una tarea que me la pueda mandar, que tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? De manera digital, y yo le digo, oye, esto no sirve, pues obviamente, ¿cómo se va a sentir el alumno frustrado, ¿no? Entonces sí debemos de ser muy, ¿cómo le podré decir? Debemos desarrollar estas competencias para que podamos comunicarnos de la manera más asertiva con esta comunidad que son nuestros alumnos y nuestros padres de familia. Otras son las competencias pedagógicas, ¿no? Saber manejar diferentes plataformas o medios de comunicación para estar con ellos, hacer uso de las TIC, de las TAC, y finalmente tener las competencias profesionales que a final de cuentas es el conocimiento de las asignaturas que estamos impartiendo, ¿no? Y hay algo que comentó que sí me gustaría puntualizar, ¿no? 20 años de servicio no necesariamente significan 20 años de experiencia, ¿no? Porque pueden ser 20 años de malas prácticas, porque si yo estudié hace 20 años, egresé y no volví a leer un libro de pedagogía, o no sé qué es una reforma educativa, o no sé qué son las tecnologías, pues a lo mejor voy a estar con lo que pasó hace 20 años en mi escuela, ¿no? Y hay un ejemplo que manejan mucho por ahí, ¿no? Yo si me enfermo ahorita, no sé, vamos a pensar en enfermedad, ¿no? Por no meterme en ninguna. Yo no iría con un médico que estudió en 1900, que estudió en los años 1900. ¿Por qué? Porque ha pasado un siglo en donde ha ido evolucionando y en el sistema educativo ha pasado lo mismo, ¿no? Tengo una compañera de doctorado que es directora de una escuela normal de Tijuana, la maestra Gaby. La semana pasada, precisamente en una videoconferencia que teníamos, ella decía, yo ya estoy a punto de jubilarme, pero me estoy regalando este doctorado porque quiero mejorar, ¿no? Y entonces dices, qué bonito que haya profesionales que digan que quieren seguir a pesar de que ya estás para salir, ¿no? Y hay gente que, porque hay que decirlo, ¿no? Hay compañeros que ya a sus 30 años de servicio ya están cansados, ya están chocados, sí se entiende, pero también hay que entender que si ya no estamos a gusto en un sistema educativo, pues entonces hay que dejarlo, ¿no? ¿Para qué? Para no dañar a quienes vienen, ¿no? Y otra compañera me decía justamente hace rato, oye, te comparto este webinar de Google Classroom, aunque yo ya no estoy en servicio, me emociona aprender. Eso me llenó mucho porque dices, qué bueno, ¿no? Yo no desconozco las circunstancias por las que ya no está en servicio, pero dices, qué bueno que siga queriendo mantenerse a la vanguardia, ¿no? Pues sí, que como ahora sí que como dice el dicho, ¿no? De todo hay una viña del Señor. Sí. Docentes ejemplares que más bien dice uno, pues aunque les toque jubilarse, pues otra generación más, hombre, de Sí. padres de familia que a lo mejor fueron exalumnos de ellos, ¿no? Y le piden al maestro precisamente, aquí le traigo a mi hijo, a mi nieto, y ¿por qué? Porque aprendí mucho con usted, ¿no? Y precisamente Ajá. creo que se está actualizando. Y como bien lo mencionas, pues esa formación permanente de los docentes, pues precisamente la importancia de ello es, ¿por qué? Porque son los formadores de las siguientes generaciones, ¿no? Y Así es. estamos esperando cómo nuestra sociedad está en manos precisamente de los docentes. Muchas veces no les damos o se ha ido decrementando lo que viene siendo el respeto por la formación docente, Total. ¿no? Por los docentes y cuando en realidad pues es la base de toda la sociedad. Es ahí donde precisamente se desarrolla esta educación, lo comentaba al principio, tanto en la familia como en la escuela, ¿no? ¿Considera usted, maestra, que la sociedad mexicana está preparada precisamente para estos modelos educativos, para he escuchado mucho por parte de los docentes y usted lo comentaba de la parte de los maestros, ¿no? De que se ha sobrecargado este trabajo escolar y ahorita pues en esta parte del confinamiento. Em, las actividades que hacemos dentro de un salón de clases y no son las mismas que se están enviando a casa. Sin embargo, esta carga de trabajo yo creo que sí les está resultando un poco agobiante. Yo creo que no estamos todavía preparados, em, pero creo que es momento de mejorar nuestras prácticas y a lo mejor analizar ejemplos de otros países.
lo platicábamos y usted tiene mucho conocimiento acerca de las sociedades asiáticas, ¿no? Ya habíamos tocado el tema de que países como Japón, como Corea del Sur, se me están yendo los otros dos, Corea del Sur y Singapur. Singapur, exactamente, tienen prácticas muy diferentes a las que nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros pensamos en qué están haciendo los asiáticos y que por lo menos duplican el tiempo de trabajo que se le dedica al estudio, pues habría que ver si esta carga de trabajo, entre comillas, a la que nosotros estamos llamando como algo que se nos viene como la losa del pípila y que no podemos con ella, pues ver si estamos entendiendo para qué es, ¿no? Porque una es algo, hay algo bien importante. Se están dando cargas de trabajo y hay que preguntarse si lo que se está mandando realmente es útil. Porque si yo nada más estoy mandando cuadernillos a diestra y siniestra y contéstenlo como puedan y no tiene un objetivo de aprendizaje, no tiene un objetivo, perdón, no tiene sentido que tengas a los niños ahí sentados, ¿no? Pero si las actividades que estás enviando se desarrollan con esa visión de que de verdad el alumno va a aprender, entonces tenemos que trabajar también con la motivación, ¿no? Que el alumno sepa y que el papá sepa para qué voy a aprender y para qué voy a hacer esta actividad y para qué tengo que ver un video en el YouTube o para qué voy a ver las clases en la tele, ¿me va a servir o no me va a servir? Realmente, si nos hacemos esos planteamientos, nuestra actitud hacia esto puede mejorar, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? O sea, ¿por qué los alumnos de estas sociedades asiáticas le dan más esa importancia y nosotros nos estamos quejando tanto, ¿no? ¿Qué es? ¿No nos gusta estudiar o no nos gusta prepararnos? Porque si lo vemos, estamos yendo a la escuela 4 horas y media, pero ahora tenemos las clases a las 10 de la mañana, de 10 a 11, de 11 a 12, de 2 a tal hora, luego ponte a hacer las preguntas y luego copia. Entonces, pudiese ser que esa nueva dinámica que están viviendo sea la que no les está cayendo muy bien, ¿no? Y no propiamente la carga de trabajo excesiva, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le he encargado a veces a mis alumnos, sí, muchos trabajos que les han gustado y que me los han presentado y que me dicen, pues hasta me desvelé, ¿no? No es lo que yo quiero, pero a final de cuentas me han dicho, pues sí lo hice porque a lo mejor estaba súper motivado, ¿no? Por hacer cierto ejercicio. Y hay otros en donde me dicen, no, maestra, ya, ¿no? Entonces, no a todos le atinamos. Entonces, yo creo que no estamos preparados, pero sí podremos mejorarlo. Entonces estaríamos hablando de que estamos, como quien dice, en esa etapa o en esa fase de... ¿Transición? ¿Mande? Una transición, yo creo que, y puede ser muy positivo, o sea, Exacto, a lo mejor este es la etapa, o le decía, la fase para prepararnos de cómo podría ser, ¿no? Cómo podríamos evolucionar precisamente como sociedad. Que si bien hablábamos o ponemos los modelos educativos en la parte asiática, pues son gente que se dedica de tiempo completo a la escuela, realmente los niños, y que van viendo qué es lo que van a estudiar, qué es lo que quieren estudiar, a dónde quieren trabajar y todo, ¿no? Sabemos así es. también es mucha la carga emocional y que hay algunas otras consecuencias, ¿no? También de un sistema tan rígido. Pero sin embargo podemos ver que la misma economía, por ejemplo, de un Japón donde fue destruido por una guerra, por una bomba nuclear, pues Así es. es de los primeros países, ¿no? Precisamente en educación. Podemos ver precisamente que el Estado le ha invertido gran parte de su presupuesto a la educación, que es la reconstrucción del mismo país. Y vemos precisamente todo esto de que son profesionistas realmente exitosos, ¿no? Y que han levantado a su país precisamente porque le han apostado a la educación, ¿no? China nos está faltando en estos 4 países, cómo se han levantado, precisamente como han salido, Japón de una guerra, Singapur y demás, y hemos tenido siempre, a lo mejor es admiración por lo que están haciendo, pero lo están invirtiendo desde el Producto Interno Bruto, desde la formación de los docentes. Allá, por ejemplo, los docentes cada año se tienen que certificar y eso es algo bien interesante porque nadie tiene el puesto ganado. A lo mejor vas a ser maestro este año, pero
si a la siguiente no apruebas una evaluación para poder regresar a las aulas, simplemente no regresas. Entonces, también es importante decir, ¿no? Que los incentivos a los docentes que sí aprobaron, pues son bastante generosos. Entonces, no tenemos esos mismos incentivos aquí, lamentablemente. Entonces, yo creo que aquí tendremos que hacer un análisis introspectivo y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo bien o por qué lo quiero hacer o quiero ser mejor? Nada más para mí o para mis alumnos o para mejorar a mi país o qué, ¿no? Sí, y como bien lo comentaba, pues es parte precisamente de la cultura de estos países, ¿no? Y también el rol del docente y el rol del maestro, pues es muy diferente allá. Allá realmente es un orgullo y es muy bien visto precisamente la labor docente, ¿no? Que era lo que comentamos al comienzo del conversatorio, de que aquí en México, pues cada vez se va decrementando Devaluando. este valor, ¿no? Se va entonces, y ahorita que estamos hablando, maestra, precisamente de la intervención, precisamente del Estado, de cómo hacia la asignación de presupuestos para apoyo de la educación, ¿cómo considera usted que han sido precisamente el otorgamiento de estos recursos y medidas que ha tomado el Estado mexicano y que ha implementado en este confinamiento en ayuda de los docentes? Bueno, es de ayuda, ciertamente lo dijo bien, es de ayuda, pero considero que es insuficiente, ¿no? Creo que tiene grandes lagunas, tiene muchas cosas que se pueden corregir, pero estamos en una etapa de ensayo y error, lamentablemente, ¿no? Hay muchas cosas que no se están considerando, ¿no? Yo creo que otra vez estamos con el problema de las brechas para empezar de la cobertura, en donde pues no se logra llegar a todos los sitios, aunque se hagan esfuerzos, porque hay que reconocer también eso. Se hacen esfuerzos, pero no todo lo que un aparato como un sistema educativo podríamos esperar, ¿no? Tenemos, que nos mandan a lo mejor cuadernillos digitalizados, sí, pero no tenemos en todas las casas una impresora, no todos tienen televisión, no todos tienen luz, ¿no? O sea, pero no nada más es para los alumnos, las carencias también son para los docentes. No todos tenemos, por ejemplo, la capacidad de pagar un internet de todos los gigas del mundo, o hay docentes que no tienen el presupuesto suficiente, las condiciones económicas necesarias para poder contratar un internet en donde puedan acceder a todos los materiales o a las capacitaciones que se están enviando a través de los webinars diferentes que se han ofertado. Entonces, yo creo que todavía hay mucho que descubrir, hay mucho que desarrollar. Creo que es un reto enorme y yo reconozco que hacen falta muchas cosas, ¿no? Pero también hay que proponer nosotros como docentes y también ayudar al sistema educativo porque somos parte de él, ¿no? Entonces, no puedo nada más decir, ¿sabes qué, Esteban Moctezuma, lo que estás haciendo está todo mal o está todo bien y te voy a aplaudir? No, sino que decir, ok, esto que estás proponiendo me resulta insuficiente, pero yo tengo esto alternativo para mis alumnos, ¿no? Si yo estoy viendo que lo que me mandan no me alcanza, entonces pues también es momento de que diga, ahí te va mi aportación, porque si nada más hacemos como que esa crítica, nos quedamos a medias y nos quedamos también en ese rol de que como maestro tengo que ser creativo, entonces tengo que innovar también como sea, como pueda, ¿no? Y bueno, yo puedo compartir, por ejemplo, hace unos días que fue el 30 de abril, estaba yo así como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dije a mis compañeros de trabajo, ¿cómo ven si hacemos un festival virtual del Día del Niño? Y tú haces esto, tú haces aquello, y el que canta, manda, y el que baila, mándeme su video. Y los compañeros me dijeron sí, ¿no? Y hubo compañeros que de manera individual me decían, oye, es que yo no puedo grabar porque mi celular no sirve, pero sí quiero salir. Bueno, grábame un audio, yo le encimo tu foto o a ver qué hacemos, ¿no? Pero los maestros me dijeron sí o me dijeron, yo nunca lo había hecho, yo nunca había grabado un video, ahora lo estoy haciendo y dices, qué bonito que se esté dando esto, ¿no? Que por parte de las mismas escuelas haya este crecimiento. Incluso mi supervisora escolar también se sumó y dices, qué bueno que somos todos un equipo, ¿no? Aquí no hay
yo no porque yo asumo este papel o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos ayudar mucho al sistema y no nada más criticarlo por el simple hecho de hacerlo, sino sentirse parte de él y mejorarlo, ¿no? Muy bien, maestra. Nos preguntan, bueno, pasamos, si le parece, a la sección de preguntas y respuestas. Va. Nos preguntan que si nos podría dar 3 consejos precisamente para esta transformación de las aulas. 3 consejos. Yo creo que el primero, creernos el papel docente, ¿no? No olvidar por qué lo estamos haciendo, por qué estudiamos y por qué escogimos esta profesión. Siempre recordar que en nuestras manos tenemos el progreso de un país. Y si nosotros creemos eso, realmente vamos a hacer lo necesario para que el país salga adelante con pandemia y sin pandemia, ¿no? El segundo, que sigamos capacitándonos y que ayudemos a nuestros compañeros que se están atorando y que no tienen alguna formación o especialización en algo. Si nosotros vemos que un compañero tiene una dificultad, en lugar de estarlo señalando de que no puede o cosas así, decir, a ver en qué te ayudo, ¿no? A ver en qué te ayudo porque necesitamos rescatar esos valores como docentes, necesitamos sentirnos compañeros y necesitamos hacernos entender que somos un equipo de autoridades, de padres de familia, de alumnos y de docentes, ¿no? Y el tercero, mantenernos siempre a la vanguardia, leer mucho, leer las cosas que están sucediendo en la actualidad. Por ahí mi maestra precisamente del doctorado de la materia que estoy cursando, de pedagogía y andragogía, nos decía la semana pasada, lean por lo menos lean un artículo a la semana de alguno de los catedráticos o investigadores que tenemos. Tenemos a Ángel Díaz Barriga, tenemos a Manuel Gilantón, tenemos a muchas personas que constantemente están opinando, están proponiendo, están dando, participando en diferentes actividades académicas, Silvia Smelkes, Rosa María Torres, tenemos a muchos que constantemente están generando contenido. Entonces, visitar los portales en donde están las noticias de educación es muy importante, ¿no? Ahí tenemos el portal de Pozos Normalistas de Educación Futura, infinidad de artículos que por lo menos nos dan diferentes visiones. Entonces, es bien importante mantenernos informados y no nada más quedarnos viendo qué pasa desde acá, ¿no? Y un cuarto consejo que me atrevería a dar, que no me lo pidieron, pero bueno, que escriban lo que están viviendo en este momento, porque son memorias que nos van a quedar durante muchos años y que nos van a servir para construir nuevas investigaciones, que seamos protagonistas, porque realmente lo somos, pero que lo pongamos por escrito, ¿no? ¿Qué viví yo con mis alumnos hoy, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viviendo con mis compañeros? ¿Qué es lo que estoy viviendo en mi escuela? Dejar un testimonio de nuestra práctica docente. Muy bien, maestra. Nos dice un padre de familia que qué consejo o cómo puede más bien él ayudar a sus hijos. Pues primero, estando cerca de ellos, no caer en los regaños. Sabemos que los padres de familia no son docentes, muchos sí lo son, pero muchos no lo son. Entonces, tener mucha paciencia, pero de ambos lados. Entender que el alumno está viviendo un proceso diferente, que está lejos de sus amigos, que extraña esa dinámica de ver a sus compañeros y extraña ver a su maestra, a su maestro, extraña los recreos, necesita recrearse, necesita entender las cosas solito y muchas veces nadie le está guiando ese proceso. Entonces, entender mucho a los hijos, acercarse mucho a ellos y dialogar, pero no perderles la pista, no caer en el regaño, perdón, y ten, vas a hacer esto y si no lo haces, pues te pego. O sea, no por ahí, no, mantenerse muy cerca de ellos. Muy bien, maestra. Pues ahora sí que con esto terminamos. No me queda más que agradecer precisamente la disposición de poder estar en este conversatorio y abrir precisamente las jornadas académicas de aquí del sistema educativo para el desarrollo académico y profesional, ¿no?
Ahora sí, si nos quiere compartir sus redes sociales, sabemos de que usted tiene muchos seguidores y Sí. pues, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor quisiera contactarse con usted. ¿Por qué medios podría ser? Podría ser, me pueden escribir a mi correo electrónico que es Aleida Gatel, así como aparece en la pantalla, @gmail.com, o en mi cuenta de Twitter que es igual, mi Instagram, mi Twitter, mi TikTok, todo es así, Aleida Gatel, o a través del canal de YouTube que es www.youtube.com/, y otra vez Aleida Gatel. Así me encuentran en todos los sitios. Muy bien, pues agradecemos a todos los participantes que han estado en las redes sociales y que han seguido precisamente la transmisión. Como se comentó, pues es la primera de estas jornadas académicas y pues se les invita a que estén atentos a las siguientes, ¿no? Y por mi parte es todo y nos vemos en próximas ediciones. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.